Benvinguts a Casa Amèrica Catalunya. Avui tenim Casa Amèrica Catalunya acull una activitat organitzada per l'Alianza por la Libertad de Venezuela, una activitat que és una taula rodona que tractarà la situació dels drets humans a Venezuela en aquest moment. Tenim dues persones que ens explicaran, faran la seva intervenció. Són a la meva esquerra el president de l'Institut Català Internacional per la Pau, Rafael Grasa. Benvingut a Casa Amèrica. I a la seva esquerra el director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia. Benvingut també. Moltes gràcies. Un petit apunt. A la meva esquerra, Rafael Grasa, també és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, on realitza actualment investigacions centrades en la teoria de les relacions internacionals, la investigació per la pau, la resolució de conflictes, els processos de pau, seguretat i desenvolupament humà. No m'extendré en el currículum, és autor de nombrosíssims articles sobre la temàtica. David Bondia també és professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i ha estat professor sobre protecció internacional de drets humans en nombroses universitats d'Espanya i d'Europa i també de Llatinoamèrica. En fi, tampoc m'extendré. Jo donaria pas de seguida al senyor David Bondia, director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Endavant. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair que m'hagin convidat a participar en aquest acte, Casa Amèrica, els organitzadors. Faré en castellà, però em sembla que serà més fàcil que tothom ens comprenguem y podamos debatir. La idea es un poco debatir. Y sobre todo, es que tampoco sabía muy bien dónde me metía, porque cuando me invitaron pensé, ¿qué me invitan? ¿Por ser chavista o ser antichavista? Y dice, bueno, entonces te tienes que ubicar. Pensé, no, igual me invitan por ser neutral. Y también me ubico más, es decir, no puedo ser neutral, porque vamos a hablar de temas de derechos humanos. Entonces, ya anuncio que no soy ni chavista, ni antichavista, ni neutral. Seré objetivo. Esto es lo que me parece que el ámbito académico es lo que podemos hacer. Explicar las realidades que se están produciendo y a partir de aquí empezar a discutir, empezar a analizar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y más cuando hablamos desde el ámbito de los derechos humanos. Me parece que sería muy falso decir que se es neutral desde el ámbito de los derechos humanos porque es un ámbito que tiene que estar al lado de las víctimas. Por tanto, no hay neutralidad posible, sino ahí donde haya una víctima de violaciones de los derechos humanos, es ahí donde tenemos que estar. Y un poco también este acto puede servir para recuperar el papel de la universidad. Esta universidad que siempre ha estado como un templo del saber muy alejada de la realidad, me parece que en estas situaciones es donde tiene que estar la universidad. Empezar a analizar las situaciones, no hacer teorías de la nada, sino teorizar a partir de la vivencia de las víctimas. Yo voy a lanzar algunas reflexiones y luego para que podamos discutir, sobre todo enfocadas desde el ámbito de los derechos humanos. Me parece que todo, y más en Venezuela, que todo el mundo está hablando de derechos humanos y cada uno lo lleva a su ámbito, ¿no? Unos acusan a otros, unos de violar los derechos humanos, otros dicen que si no, no los pueden respetar. Y me parece que lo que sería necesario es enfocar qué entendemos por derechos humanos, qué son políticas de derechos humanos, porque me parece que lo estamos desnaturalizando y hablamos, en lugar de hacer políticas de derechos humanos, estamos hablando de hacer políticas con los derechos humanos. Me parece que nuestro papel de sociedad civil es erradicar y levantar un poco las vergüenzas de todos aquellos que hacen políticas con los derechos humanos y hablemos de la realidad que son políticas de derechos humanos. Avanzo yo a una conclusión y iré a datos objetivos de Naciones Unidas, etcétera, pero cuando estaba pensando qué decir en esta conferencia, dije, bueno, iré a los trabajos de Naciones Unidas, cómo se rinden cuentas en Naciones Unidas sobre la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Quien va a rendir allí cuentas, sobre todo, son los representantes de los gobiernos, y muchas veces los representantes de los gobiernos no son conscientes de que las palabras quedan por escrito, y más en un ámbito como es Naciones Unidas, que en principio se debería ocupar de estas realidades. Y en el año en diciembre de 2011, en ese momento, las primeras palabras que asistió Maduro para defender
el informe que presentó Venezuela sobre temas de derechos humanos, en ese momento vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Lo que señaló y queda por escrito es señalar que el pueblo venezolano había llevado a cabo durante los 12 últimos años el proceso revolucionario, una batalla histórica que había hecho posible, 200 años después de la independencia, alcanzar el objetivo del libertador Simón Bolívar. Y él dice cuál era el objetivo. El objetivo era que declaró que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Entonces, retomando estas palabras, a mí me gustaría ver si en el año 2014 se están cumpliendo estas profecías que les decía, si en el 2014 en Venezuela hay este gobierno tan perfecto que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Esto entiendo que es lo que lo tiene un poco que vincular con temas de derechos humanos. Y es cuando me parece que tendríamos que empezar a desgranar qué entendemos por derechos humanos. Sobre todo empecemos a desgranar porque ningún Estado, ningún gobierno dice que viola los derechos humanos, sino que lo que hacen es justificarlos por algunos motivos. Pero empecemos a ver qué entendemos por derechos humanos. Señalaré algunos puntos o algunas premisas que me parecen que son fundamentales para poder hablar de derechos humanos y luego veremos cómo esto se está incumpliendo o no se está incumpliendo en Venezuela y quién lo está incumpliendo. En primer lugar, representa que uno de los grandes logros de Venezuela es que estamos hablando de un Estado democrático. Entonces, una de las grandes ventajas que ha tenido el siglo XXI en temas de derechos humanos es cuando empezamos a vincular dos conceptos que no existían, anteriormente existían pero no estaban vinculados, cuando hablábamos de democracia y derechos humanos. Hoy en día tenemos muy claro que tenemos que vincular estos dos conceptos, democracia y derechos humanos. No existe un régimen democrático si no garantiza los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos es muy difícil obtenerla fuera de un régimen democrático. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que hemos asociado siempre democracia con elecciones. Me parece que este ha sido nuestro error o el error de la comunidad internacional. Y me gustaría decir que no en todos los estados donde hay elecciones podemos decir que sean estados democráticos. Por mucho que lo vendan por bandera, por mucho que digan, no, es que en nuestro estado, como hay elecciones periódicas con supervisiones, etcétera, es un estado democrático. Yo empezaría a cuestionar esto. ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más profundo que esto. Cuando hablamos de un Estado democrático, lo que estamos hablando es del concepto de Estado de Derecho. De Estado de Derecho, ¿qué quiere decir? Que dentro del propio Estado existan unos poderes claramente representados. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Que estén presentes dentro del Estado, mucho más allá de que existan elecciones. Indudablemente en Venezuela hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y están claramente configurados esos poderes. ¿Cuál es el problema? Que nos olvidamos de un factor. Un factor fundamental cuando estamos hablando del Estado de Derecho es la separación de poderes. Entonces, creo que ahí es donde radica el problema. El problema no es que no existan estos poderes, sino que se puede estar atentando contra esta separación de poderes. Es un primer punto para esta reflexión. También tengamos en cuenta que de los análisis que hemos hecho hasta ahora, en todos los libros de teoría política aparecen estos tres poderes. Seamos consecuentes, hoy en día hay dos poderes más, que igual no aparecen en los manuales, pero mueven mucho más o consolidan mucho más las democracias, que es el poder de los medios de comunicación y el poder de las empresas. Analicemos si dentro de Venezuela este poder de los medios de comunicación es un poder imparcial, porque también cuando hablamos de separación de poderes también tenemos que tener los medios de comunicación, porque son los que pueden fomentar y capacitar un régimen democrático, y veamos si esto se está produciendo. Primer factor a tener en cuenta. Segundo factor a tener en cuenta es que es muy bonito el tema de la democracia, las elecciones, pero creo que la verdadera democracia no radica en las urnas. La verdadera democracia no es ir cada X tiempo a votar. La verdadera democracia, como toda democracia, no es un régimen objetivo, sino me parece que es un régimen adjetivo. Quiero decir que es un sistema de valores. La democracia es un sistema de valores. Los derechos humanos, cuando hablamos de democracia y derechos humanos, lo incardinamos en este sistema de valores. ¿Dónde se fomentan los valores en materia de derechos humanos? No se fomentan desde arriba. No es un gobierno que crea los valores en materia de derechos humanos, sino que los valores en materia de derechos humanos se fomentan desde la sociedad civil. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es el trabajo que se hace desde la sociedad civil para fomentar valores en materia de derechos humanos. Una sociedad civil fragmentada, una sociedad civil dividida, de forma interesada o no interesada, difícilmente va a poder fomentar los valores en materia de derechos humanos. Es más, si solo estos valores en materia de derechos humanos los fomenta
un sector de la población, lo que no vamos a ver es que no habrá derechos humanos en todo el territorio. No puede ser que los derechos humanos solo representen a una parte de la población. Entonces, ahí, cuando estamos hablando de una mesa de diálogo, una mesa de concertación, una mesa para buscar una solución al conflicto en Venezuela, tienen que estar todos presentes. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos no puede venir impuesto desde un solo ámbito. No, me quedaría con la idea de democracia importante. No me sirve el discurso político de los gobiernos que hay elecciones, sino lo que entiendo es que la democracia se fomenta desde las bases sociales. Y tienen que participar todos. Tienen que participar personas chavistas, antichavistas, campesinos, indígenas, y todos fomentan estos valores en materia de derechos humanos. El tercer punto, sé que soy teórico, pero también para lanzar luego el debate, es el Estado, el papel del Estado. El papel del Estado es fundamental. Si no hay Estado, no hay garantía de los derechos humanos. Incluso hay vertientes que cuando se habla de los derechos humanos es que nos dicen que no son conceptos naturalistas. Los derechos humanos es el Estado que los tiene que garantizar. Desde que existe el Estado es el que tiene que garantizar los derechos humanos. Es el papel fundamental. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es consolidar este Estado para que sea el encargado de garantizar los derechos. Y teniendo en cuenta que tenemos que romper determinados discursos. El Estado, me explicaré un poco, el derecho se corresponde con un deber, el deber le corresponde al Estado. Por lo tanto, no veamos proclamas de derechos y no podremos ver derechos humanos si no analizamos los deberes. Entonces es muy fácil lanzar un derecho, ¿no? Es que el derecho va con el correlativo deber y ese deber le corresponde al Estado. Y también rompamos el mito de que el Estado otorga derechos. No. El Estado no otorga derechos. El papel del Estado es garantizar los derechos. Y ahí lo que podemos ver es que si vamos a conceptos que en su momento los habló ya una filósofa en su momento, Hannah Arendt, lo que decía es que lo que no puede ser es que dentro de un Estado existan personas sin Estado, personas sin derecho, personas a las que el Estado no quiere hacerse cargo. Entonces empezamos a ver la idea de el Estado tiene que garantizar los derechos a las personas que se encuentran en su territorio. Y si vais a cualquier tratado en materia de derechos humanos, Venezuela ha aceptado muchos tratados en materia de derechos humanos. Otra cosa es que los aplique. Pero casi todos los tratados en materia de derechos humanos empiezan por el mismo derecho. Las altas partes contratantes garantizan estos derechos a todas las personas bajo su jurisdicción. No dice un sector social, otro sector social, no hablan ni nacionales ni extranjeros, sino todas las personas que se encuentren en territorio venezolano. Esto es importante, ¿por qué? Porque empecemos a ver que sin cuestionar el Estado, igual lo que tendríamos que plantearnos, y esta es una de las grandes vivencias que hay en América Latina, los europeos siempre hemos ido dando lecciones de derechos humanos, me parece que no solo tenemos crisis económica, sino que tenemos crisis de ideas en Europa, y estamos aprendiendo lecciones de derechos humanos de América Latina. Y algunas de las lecciones estas vienen, por ejemplo, de sociólogos, de Boaventura de Sousa, que lo que dice es refundemos al Estado. Igual tenemos que pensar otro concepto de Estado, sobre todo en temas de garantía de los derechos humanos, o si no también de un jurista como es Augusto Cansado Rica, que lo que dice es que siempre hemos dicho que el Estado ejerce competencias sobre las personas. Me parece que si queremos analizar de forma correcta Venezuela, lo que tenemos que ver es que lo que le da sentido a la existencia de Venezuela, pero también a Colombia, a Argentina, a España, a cualquier Estado, son las personas que se encuentran en su territorio. El Estado no es que la razón de ser sea ejercer competencias sobre las personas, sino la razón de ser, el fundamento del Estado, son las personas que se encuentran en su territorio. Por lo tanto, el papel del Estado como garante. Este sería el tercer punto que me gustaría destacar. Como veréis, los juristas tenemos algo, es que somos ordenados, ¿eh? Igual no decimos muchas cosas, pero bueno, ordenados a exponer. La cuarta, esto me lleva a la cuarta. El papel del Estado, decía, sí, el Estado es el que garantiza los derechos, pero es que también quien puede violar los derechos es el Estado. En lo que nos encontramos es este doble papel, el Estado como garante, pero el Estado como violador de los derechos. Y ahí tenemos un problema, porque todos más o menos ya hemos aprendido el discurso de los derechos humanos o hemos interiorizado el discurso de los derechos humanos y estamos preparados para poder denunciar violaciones de los derechos humanos. O sea, ahí donde la vemos las de sus funciones. Cuando por acción violan derechos, cuando por acción lo que hacen es disolver de forma violenta manifestaciones de estudiantes, cuando por acción lo que hacen es detener a estudiantes o detener a manifestantes y en centros de detención para practicar torturas, no de forma aislada, sino de forma sistemática, como hay informes que lo están diciendo en Venezuela. Y estas son las que estamos viendo. Pero es que me parece
que en el siglo XXI el gran reto es empezar a ver las responsabilidades o las violaciones del Estado por omisión, cuando no hace nada. No es suficiente que nos digan que van a perseguir y que van a intentar imputar a los responsables de las matanzas, a los responsables de las torturas, a los responsables de las impunidades que existen en Venezuela. No es suficiente con esto, sino cuando el Estado no hace nada, también es responsable. Cuando el Estado se está quedando de brazos cruzados ante grupos que pueden ser que no sean estatales, sino que pueden ser paraestatales, o grupos opositores que están, opositores de uno u otro lado, que están atentando contra la población civil, allí también hay una gran responsabilidad por parte del Estado. Cuando me gustaría, cuando hablemos de derechos humanos, no solo imputar responsabilidades por acción, sino empecemos a imputar también las responsabilidades por omisión, cuando el Estado no hace nada. Otro punto que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de políticas estatales en materia de derechos humanos es las comparativas que son tan peligrosas. Malo el político que habla mucho, malo el político, también malo el que no habla. Nosotros somos especialistas aquí en no hay ruedas de prensa, no se habla, todo está programado, pero malo el que habla mucho. Y más, ¿por qué? Porque ¿qué ha pasado en materia de derechos humanos? Busca para ver los logros también. Se han hecho logros en materia de derechos humanos en Venezuela, se han hecho logros en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y son importantes estos logros que se han realizado a lo largo del tiempo. Pero lo malo que tenemos en temas de derechos humanos es cuando nos comparamos. ¿Por qué? Porque la comparativa no te comparas con lo mejor, sino buscas comparativas por estados que son más violadores de los derechos humanos. Cuando un dirigente venezolano dice que en Venezuela se garantiza la libertad de expresión mejor que en Colombia, mejor que en Estados Unidos, etc., no digo que tenga o no tenga razón, pero ya en esta afirmación, tácitamente, está reconociendo que hay una violación de los derechos humanos. Cuando te comparas con alguien que es peor que tú en materia de derechos humanos, ya estás reconociendo que no cumples con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, veamos que siempre que se buscan comparativas en temas de derechos humanos es para esconder las vergüenzas propias, porque no te comparas con estándares. España no se compara con estándares nórdicos en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque sabe que perderíamos las comparaciones. También nos comparamos con estados que los garantizan menos. Lo mismo pasa con Venezuela. No vayamos con cuidado con estas comparaciones. La siguiente es, bien, veamos de cara al futuro, analicemos el pasado y veamos de cara al futuro. Entonces empecemos a buscar cómo en algún momento determinado se tendrá que luchar y se tendrá que empezar a erradicar las violaciones de los derechos humanos. La apuesta es para erradicarlas desde la base. No puede ser que siempre busquemos sancionar las violaciones. Nos hemos convertido en especialistas en esto. Cada vez que hay una violación, sancionar las violaciones. ¿Por qué no adoptamos determinadas políticas de prevenir las violaciones de los derechos humanos? Me parece que el reto de futuro es esta prevención. El mejor mecanismo para prevenir las violaciones en materia de derechos humanos es la educación. Es la educación. No tiene sentido que la educación en materia de derechos humanos empiece en Venezuela, por ejemplo, en la universidad. O no tiene sentido que empiece en ciclos formativos superiores. La apuesta por educación en materia de derechos humanos es escuela primaria y escuela secundaria. Me parece que si en Venezuela de cara al futuro se empieza a insistir que la educación en materia de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, es en escuela primaria y secundaria, nos servirá para prevenir violaciones de los derechos humanos y para transformar determinadas realidades. El siguiente reto es, estamos hablando mucho del papel del Estado y los individuos. Si os dais cuenta, es una relación vertical. El Estado como garante y el individuo como receptor en materia de derechos humanos. No, cambiamos esta perspectiva. El respeto de los derechos humanos no solo es de corresponder a las autoridades, sino desde la población civil también se tiene que tener en cuenta estos factores. Pasa por conocerlos. Y a mí me parece que todos, como empezaba diciendo, el discurso de los derechos humanos lo tenemos todos, pero si rascamos un poco empezaremos a ver muchas lagunas en temas de derechos humanos. Me parece que es implicarse directamente y ver que dónde empieza mi derecho y dónde empieza el derecho de los demás. Empezar a ver que desde la sociedad civil también tenemos este papel importante. ¿Quién entiendo que desde la sociedad civil puede hacer esta fiscalización en materia de derechos humanos? Entiendo que deberían ser organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Entiendo que es difícil en estos momentos y en momentos anteriores, por tan politizada, tan radicalizada que está la sociedad civil en Venezuela. Bien,
veamos que hay organizaciones internacionales que han hecho trabajo importante en materia de derechos humanos y lo que no podemos hacer es ningunear y despreciar los informes que se han hecho desde la sociedad civil. Si vosotros queríais que yo os dijera datos de lo que está pasando en Venezuela, lo sabéis vosotros. Y lo sabéis más vosotros, pero si, bueno, vayamos a informes de Human Rights Watch, vayamos a informes de Amnistía Internacional, y si estos informes molestan al gobierno, por algo será. Si estos informes molestan a determinados grupos, por algo será. Cuando veamos que desde la sociedad civil lo que se tiene es un papel importante en cuanto a fiscalizar la acción de los gobiernos. Y, por suerte, nos puede llegar información alternativa de lo que está pasando en Venezuela leyendo estas informaciones. También nos puede llegar alguna información sobre bienes que, como os decía al principio, dudo de la separación de poderes en Venezuela. Si queréis que me pronuncie, creo que no hay Estado de Derecho en Venezuela. De la misma forma, también lo puedo decir que dudo de la separación de poderes en el Estado español. Esto lo dudo. Básicamente, cuando hace 4 días se adoptó la modificación de la jurisdicción universal, y lo que hizo es el gobierno presionó al poder legislativo para que recortara las competencias del poder judicial. Por tanto, para criticar fuera, primero tienes que aprender a criticarte en tu casa. Aquí no hay separación de poderes, pero en Venezuela tampoco hay separación de poderes. Y es las grandes lagunas que hay. Y cuando no tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que el foco de atención sea la garantía de los derechos humanos, vemos que siempre es el mismo perdedor. Los derechos humanos y los derechos de las personas que se encuentran en el territorio. Yo entendía que el papel es fundamental. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, o en América en general, hay una fiscalización superior. Cuando decimos, no, es que posiblemente en materia de derechos humanos la última instancia es una instancia que está tan politizada, tan presionada, que no tiene la capacidad de depurar responsabilidades, nos quedaba una instancia superior, que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un gobierno que se cataloga como democrático, un gobierno que se cataloga como garante en materia de derechos humanos, no tiene sentido que denuncie y que retire la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda pronunciarse sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Entonces estamos viendo que se esconde otra cosa, se esconde un miedo a una fiscalización internacional sobre cómo son las políticas de derechos humanos y la implementación de las políticas de derechos humanos en el interior del Estado. Otro reto que me parece fundamental en materia de derechos humanos es, y seguro que Rafael Grasa esto lo ha trabajado mucho más, profundizará mucho más, es que no asumamos falsos debates en materia de derechos humanos. Hemos caído en una trampa que ya venía antes, el 11 de septiembre aceleró esta trampa, pero la han aprovechado todos los estados, contraponer libertad y seguridad, contraponer derechos humanos y seguridad. Y hoy en día parece que en aras a la seguridad todo está permitido. No, empecemos a analizar y empecemos a decir a los gobiernos que la seguridad humana es un derecho humano. La seguridad humana es un derecho humano y por tanto no es una justificación para poder recortar libertades. Entonces veamos que el papel que muchos de los recortes, de las restricciones y derogaciones en materia de derechos humanos que se están realizando es en aras a una mayor seguridad. No, es que el gobierno tiene que garantizar derechos y tiene que garantizar derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y la seguridad de las personas. Y no es un argumento fuera del ámbito de los derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando hablamos de derechos humanos? Nos pasa que nos catalogan de utópicos. Bueno, ya viene que vive en un mundo ideal, que no es ajeno a la política internacional, a la política real. No, yo creo que no soy utópico, que yo soy realista y entiendo que el Estado debe tener instrumentos para recortar derechos. Debe tener instrumentos para restringir en determinadas circunstancias los derechos. Hay, por ejemplo, en determinadas circunstancias que el Estado puede ingerirse en los derechos no son limitados. Por determinados motivos, el Estado puede limitar el ejercicio de determinados derechos. Hay dos tipos de limitaciones, que son lo que se conoce como restricciones o lo que se conoce como las excepciones, las leyes de excepción. ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando un gobierno ve peligrar su propia estabilidad o la estabilidad en el territorio, ¿qué le da? Proclamar legislaciones de excepción. Y soy realista, entiendo que deben existir las legislaciones de excepción, pero con las garantías jurídicas, con unas garantías para proclamar una legislación de excepción. Tiene que tener una previsión legal, es decir, una ley que permita esa legislación de excepción, tiene que tener una finalidad legítima. Si no hay finalidad para proclamar la legislación de excepción, decae la finalidad de excepción. Y el tercer requisito es el que nos olvidamos, una proporcionalidad, o lo que se dice, lo que figura en los tratados internacionales,
es la necesidad en una sociedad democrática. No todo es válido para proclamar una legislación de excepción. En España solo se proclamó una vez un estado de sitio y fue por la huelga de los controladores aéreos, por lo tanto, una barbaridad. Bueno, pero los estados, cuando ven que hay alteraciones del orden público en el interior de su territorio, les da por proclamar legislaciones de excepción. No, vayamos con cuidado. Las alteraciones del orden público, los disturbios, se tienen que combatir con la legislación ordinaria. La legislación de excepción no está hecha para esto. El siguiente paso que me gustaría tener en cuenta, y ya dos cosas y acabo, es una vez que se reconstruya el diálogo, una vez que puedan sentarse en la misma mesa a ámbitos enfrentados, no puede ser que el gran derrotado sean los derechos humanos. Es decir, no puede haber impunidad. Lo siento mucho, pero cada vez que se establece una mesa de concertación, una mesa de diálogo, que se establece borrón y cuenta nueva. Y así vamos, que al cabo de 4 o 5 años o 4 o 5 meses se vuelven a producir los mismos hechos. La garantía de los derechos humanos es una lucha contra la impunidad. Que a todos aquellos, por eso os decía cuando empezaba mi ponencia, que no puedo ser neutral. A un familiar de una víctima de los derechos humanos o a un familiar de los muertos que ha habido en Venezuela, que le digan que en la mesa de diálogo lo que se ha dicho es borrón y cuenta nueva, ley de amnistía y no vamos a analizar nada, otra gran derrota en materia de derechos humanos. Lo que se quiere saber es verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación para construir sociedades democráticas. Y entiendo que todos, desde el gobierno y desde la oposición, lo que tienen que ir de la mano para construir una sociedad democrática, teniendo en cuenta esta lucha contra la impunidad. Y como olvidemos la lucha contra la impunidad, lo que nos estamos cargando es cualquier política de derechos humanos, ya sea en Venezuela o ya sea en cualquier estado. Para acabar, y para no ser negativo, bueno, hay propuestas que son interesantes. Hay propuestas que me parece que el gobierno y la oposición de Venezuela tendrían que acoger, como es que hay instrumentos de Naciones Unidas, como son relatores especiales, personas independientes que pueden hacer una visita en el terreno y hacer informes, y no habrá ni manipulación por un lado ni por otro lado, que lo que podrían es visitar Venezuela. Un relator especial, por ejemplo, se ha pedido al relator especial sobre la libertad de expresión que visite Venezuela, al relator especial sobre tortura, tratos inhumanos y tratos degradantes que visite Venezuela, relatores especiales sobre derechos económicos, sociales y culturales que visiten Venezuela y que haga un informe de la situación en Venezuela. Por lo tanto, creo que un gobierno que se declara garante en materia de derechos humanos debería permitir estas visitas y, más allá, colaborar para realizar estos informes y que sean informes de forma imparcial. Para no ser negativos en esto, bien, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, nos queda desde la sociedad civil movilizar la vergüenza. Es decir, cuando nos encontramos que no es fácil en España hablar de Venezuela. No es fácil, básicamente, ¿por qué? Porque es que hay intereses económicos en Venezuela. Cuando nos encontramos que nuestros gobiernos no son capaces de condenar y criticar determinadas políticas vulneradoras de los derechos humanos, bueno, desde la sociedad civil nos podemos apartar de esto. Nos podemos apartar y podemos generar esto, empezar a movilizar la vergüenza y empezar, porque si se está produciendo esto en Venezuela no solo es culpa, si se están produciendo todas estas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, creo que no solo es culpa de Venezuela, también hay una complicidad clara por parte de determinados estados de la sociedad internacional. Y os diría más, si queréis, y como un acto de cinismo, leeros el último examen periódico universal. El examen periódico universal es un examen que cada 4 años Naciones Unidas hace a los estados en materia de derechos. Hay críticas y hay alabanzas. Las 3 primeras páginas de alabanzas son brutales de los gobiernos, cómo ensalzan, parece que sea un mundo ideal. Empecemos a decir, bueno, que desde la sociedad civil no estamos compartiendo estos criterios. Y por eso os decía también, no quiero ser utópico en estos aspectos y diría que hoy es siempre todavía. Es decir, que si desde la sociedad civil se moviliza en una movilización no violenta, el tema de la desobediencia civil pacífica, el tema de la resistencia, creo que son importantes esos aspectos, y recuperar, que me parece que uno de los grandes hitos de cara al futuro en materia de derechos humanos es un concepto que puede ser novedoso en estos momentos, pero me parece que va adquiriendo peso, que es el concepto de derechos humanos emergentes.
¿Qué quiere decir esto de derechos humanos emergentes? Quiere decir que igual los derechos humanos en el siglo XX fueron realizados por parte de los gobiernos, los derechos humanos en el siglo XXI tienen que ser realizados y fomentados por parte de la sociedad civil. Sociedad civil independientemente si está a favor o está en contra del gobierno. Lo que tiene que estar es a favor de las personas. Me parece que estos son los puntos de debate para empezar a hablar de forma no partidista, de una forma no neutral en Venezuela. Y me parece que es de una forma objetiva. Y esto es lo que permiten los derechos humanos. Más allá de ser pro un bando, pro otro bando, yo me declaro pro garante de los derechos humanos y si me tienen que decir de qué lado me tengo que poner, siempre me pondré del lado de las víctimas. Porque creo que en cualquier conflicto, sea internacional o sea interno, son los que salen perdiendo y lo que hay que hacer es que si salen perdiendo, como mínimo depurar responsabilidades de cara al futuro. Yo lo dejaría. Muchísimas gracias, David. Buen día. Paso la palabra al señor Rafael Grasa. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a Casa América y a Alianza haber organizado el acto y a ustedes estar aquí. Voy a sumarme a las palabras de David. Efectivamente no es mi intención manifestarme a favor o en contra de algunos de los diversos sectores del chavismo o de la oposición al chavismo. Bastante tienen ustedes para organizar eso, pero evidentemente nuestra obligación como personas académicas comprometidas y comprometidas con la paz, con los derechos humanos, con la resolución no violenta de los conflictos, es evitar la neutralidad, que no existe, o evitar esa famosa frase yo no soy político y tomo decisiones. No, sea preciso, por favor, diga que no es partidista, eso se lo acepto, pero si estás luchando por los derechos humanos estás haciendo política en el mejor sentido de la palabra política, digamos, etcétera, que es el de intentar que mejoren las cosas públicas. Lo puedes hacer sin tomar partido específico por un líder, por una persona, por un ideario concreto, un programa, pero eso no quiere decir que no esté. Y eso es lo que voy a hacer, intentar hacer desde mi posición, se lo decía antes, que yo hace 15 años que no piso directamente Venezuela, digamos, lo cual no lo calculé hasta esta tarde, pero suficiente como para que eso quiera decir que yo no estoy trabajando concretamente en resolución de conflictos ni reformación de conflictos en Venezuela. Si fuera ese el caso, evidentemente lo hubiera pisado como lo hago desde Asia Central, África o América Latina, que son los sitios en los que habitualmente trabajo. Y al mismo tiempo quiero hacer esto desde mi reflexión no tanto de analista de relaciones internacionales, sino de persona comprometida con la construcción de la paz y el análisis de los conflictos. ¿Qué es lo que caracteriza a alguien que analiza conflictos? Y no se preocupen que voy a hablar y bastante de Venezuela. Básicamente, que yo siempre les digo una frase, miren, yo siempre intento utilizar cuando enseño este tipo de cosas lenguaje popular y compartimos algunos cuentos populares. Pues bien, lo fundamental del análisis de conflictos es que aprendas que si solo escuchas a Caperucita, el lobo feroz siempre es el malo. No puede ser. Hay que escuchar también al lobo y a Caperucita desde esa perspectiva, y de hecho cuando lo explicas, ¿qué quiere decir eso? Que hay que intentar ver diferentes posiciones. Lo básico para analizar e intentar dar ideas de cómo resolver un problema es fijarse en que las causas son de 3 niveles de magnitud. Estructurales, es decir, causas necesarias y no suficientes, y algunos de los problemas de Venezuela están compartidas por otros muchos países de América Latina, y las diré básicamente con una idea. América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad y exclusión y la región del mundo donde las élites políticas han sido siempre más reticentes a devolver su poder. Y eso sirve para toda América Latina, con excepciones, con diferencias, etc. Y no es una excepción Venezuela, en particular en la segunda parte. Digamos, etcétera, en un régimen donde los dos partidos tradicionales tenían, digamos, un control férreo. Evidentemente nada que ver con el caso colombiano, que es mucho más férreo, etcétera, y con un sistema de gobierno indirecto prácticamente, pero esas cosas existen en todas partes. Y no por casualidad, América Latina no es la zona más empobrecida del planeta y sin embargo es la zona más desigual del planeta.
hay más desigualdad en América Latina que en África. Y eso, lo siento, algo tendrá que ver, aparte del terrible vecino de los Estados Unidos y del terrible impacto de las colonizaciones, desde la española pasando por las otras, con lo que en 200 años han hecho los propios latinoamericanos y caribeños. Alguna responsabilidad tendrán en eso, etcétera, algunas de las élites. Desde esa perspectiva diferenciamos causas estructurales, condiciones necesarias y suficientes, multiplicadores y aceleradores y desencadenantes. Para entendernos, el encadenante es el gatillo que se aprieta, pero tan erróneo sería decir que la intifada en Israel-Palestina se inicia con la visita de Ariel Sharon a la Plaza de las Tres Mezquitas, porque una visita de alguien no genera eso es un desencadenante, la gota que colma el vaso, o como decir que los problemas de Venezuela se inician el 2 de febrero del 2014 en San Cristóbal, en Táchira, digamos, con la eclosión del movimiento estudiantil. No, oigan, no. Ahí, y la represión, lo que eso genera, plantea cosas, pero hay que bucear más atrás. Teniendo en cuenta eso, el expediente que voy a utilizar para ser rápido, como yo soy miembro corresponsal de la Academia Intergaláctica de Paz, y normalmente tengo que enviar siempre algunos informes a esas personas, etcétera, les voy a contar rápidamente el que envié no hace mucho tiempo sobre la situación en Venezuela a mis corresponsales de ese lejano planeta. Digamos que hay cosas. Y la idea es la siguiente, la mirada que yo les doy, neutra, objetiva, ellos no quieren más cosas, es Venezuela en este momento parecería un país asediado por la inflación, el desabastecimiento, la protesta social y las respuestas duras, violando todos los derechos humanos. Me sumo a lo que se ha dicho de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, de las Naciones Unidas. Eso está ahí, no se lo cuento porque ya lo tienen y lo explican mucho mejor y más duro que lo que podríamos explicar nosotros. A partir de ahí les diría, ¿qué les decía en ese informe? Parece que puede haberse iniciado un fin de ciclo de una etapa política que se inició en 1998. Y parece que el desencadenante de ese fin de ciclo fue el 2 de febrero del 2014 en San Cristóbal, como les decía. A partir de ahí, como me piden más información, ¿qué les cuento? Digo, miren, hay más cosas que les debería contar. La situación económica es muy dura. Chávez y su gente no han podido cumplir, por lo que sea, aunque han mejorado con indicadores objetivos la situación de desarrollo económico y social, aunque sea con sistemas clientelares, pero es obvio que ha mejorado, eso no lo niega ningún informe. Pero lo que principal que prometía no lo ha logrado, que es cambiar el modelo de dependencia del petróleo. Y como no se ha cambiado ese modelo de dependencia del petróleo, en un momento les cuento a mis demandantes de información intergalácticos que estamos en una situación en que hoy por hoy, y lo defino con esta frase, es más rentable importar que producir. Y el que quiere hacer negocios con el sistema cambiario más complicado del mundo, que es el venezolano, estamos en este momento, es terriblemente complejo entender cómo hay que cambiar. Hay una enorme demanda de divisas, eso genera desabastecimiento, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Y les diría, y además hay un problema serio de inseguridad, que no estaba tan allá. En 1999 la cifra de homicidios era de 4.500. En el 2013 fue de 24.700. La cifra es brutal. Algo no funciona. ¿Por qué? Porque un Estado básicamente tiene competencias cedidas por sus ciudadanos para garantizar dos bienes colectivos: bienestar y seguridad. Si no nos garantiza eso, ¿para qué narices queremos un Estado? Sea el que sea y del tipo que sea, tiene que garantizarnos capacidad de bienestar, desarrollo, cada uno en sus capacidades, y tiene que garantizarnos una mínima seguridad física, para que no sea un peligro ir por las calles, digamos desde esa perspectiva, y que por tanto se puede. En este momento en Venezuela, esos dos bienes colectivos, el bienestar y la seguridad, están en entredicho. Por último, acaba un informe diciéndoles cuál es la fotografía entonces en este momento que puede suceder. Digo, miren, es obvio que el chavismo está fuertemente afectado por la pérdida del creador del sistema. En este momento
Es obvio que el chavismo le cuesta mantener lo que yo he considerado que son sus 4 elementos característicos, lo que se ha llamado bolivariano, ideas socialistas, nacionalismo exacerbado, antineoliberalismo y ciertas dosis de capitalismo. Piensen que yo nunca uso la expresión antiimperialista porque Chávez nunca rompió las relaciones, ni siquiera las económicas, con Estados Unidos. Una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad. El suministro de petróleo a Estados Unidos siempre estuvo garantizado por ambos lados. ¿Qué sucede? Que eso era muy difícil de hacer en este momento y el chavismo, como ustedes saben mucho mejor que yo, está como mínimo dividido en 3 y luego muchas cuestiones. Maduro, que además sufre del propio problema de un sistema político que se creó con enorme personalismo, y es que un líder personal y carismático no deja crecer alternativas, las ahoga de origen, sea quien sea. Diosdado Cabello y la Asamblea, que algunos creían y él cree firmemente que es el que debería haber sido él elegido, digamos, y por supuesto el canciller Elías Jaura, que para mí es una persona de enorme poder, mucho más de lo que parece, pero puedo estar equivocado, insisto, eso es lectura de diarios, lectura de información y no trabajo fino sobre terreno como a mí me gusta, y el trabajo fino significa hablar con mucha gente, pero hablar sobre todo con gente popular, digamos, para que te cuenten cómo ven cosas, etc. Los taxistas, por ejemplo, a menudo son una fuente de información enorme para los que no nos gustan este tipo de cosas, etcétera, para contrastar después. Por tanto, en este sentido, les tendría que contar también, y con eso concluyo el informe, cómo está la oposición. Y las noticias tampoco son de unidad. La MUD fue un gran acierto, permitió plantear resistencias electorales, permitió que las 2 últimas elecciones, tanto las municipales como sobre todo las presidenciales, fueran muy reñidas y realmente se le pusieron las cosas muy difíciles al régimen chavista, pero en este momento, al menos, obviamente hay, aparte de los movimientos más espontáneos, menos encuadrados, digamos, sociales, ciudadanos y sobre todo universitarios, aunque también ahí hay representación política, por supuesto, en algunos casos. Tenemos por un lado la vía electoral, alrededor de Capriles, que es la que estaba, y que considera que, como ustedes saben perfectamente, al régimen hay que derrotarlo en las urnas, y el movimiento más complejo, donde tenemos por supuesto a Leopoldo López, desgraciadamente en prisión, y a María Corina Machado, que ellos mismos se han llamado La Salida, lo cual ya es una idea de hacia dónde quieren ir, y buscar que lo que está intentando, lo que está buscando es acabar con el régimen, en principio con medios pacíficos, pero con medios pacíficos que al generar mayor polarización evidentemente tienen más riesgos de espirales de acción-reacción. Y con eso no estoy diciendo que nadie tenga relaciones de causa-efecto, sino que cuanto más polarizas, más riesgo hay de que la chispa salte de un lado y del otro. Y desgraciadamente ya sabemos lo que puede suceder en este sentido. Cuando me acababa mi informe, y luego veremos la situación más analítica, me atrevo a hacer un pronóstico. En cuanto al chavismo, hay 3 posibilidades. Una, la versión peronista, sin Perón, que acaben descomponiéndose en miles de fragmentos y acaben incluso prácticamente siendo marginales, aunque el peronismo luego pudo regresar a Argentina en algún momento, pero tendrán que pasar su travesía del desierto. Otro, que acaben desapareciendo y disolviéndose. Y un tercero, que todavía no es descartable, la unión. Porque ahí quisiera que tuvieran en cuenta una cosa desde el punto de vista del análisis del conflicto. Nada cohesiona más a algo que el enemigo externo. El cemento social, por definición, es crear un enemigo. Y fíjense que lo hacen constantemente. El propio régimen de Chávez, ahí está, etc. Eso cohesiona a los tuyos y hace olvidar las distancias. Pero es que sucede en todas partes. Después de que se firma un acuerdo de paz, se rompe la unión de los partidos gubernamentales y de las guerrillas. Y empiezan las diferencias. Y podría darles, es decir, no hay ni un solo contraejemplo. Siempre funciona ese tipo de cuestiones, etc. Por tanto, la unidad no es descartable. Porque además, la unidad significa mantener control, mantener privilegios, mantener relaciones, digamos, de ciertos años. ¿Qué va a pasar con la MUD? Exactamente lo mismo.
Yo creo que eso es complicado, pero mi percepción, estoy equivocado tal vez, es que hoy hay más riesgo de ruptura que hace 3 meses. Y contra más se mantenga esta situación de polarización y de incertidumbre, más. ¿Hay posibilidades de acuerdo? Todas están, lo escribí ya en el mes de marzo y sigo pensando lo mismo, en la capacidad de UNASUR, básicamente. Y en particular en el liderazgo de Brasil, que puede ser importante en este sentido, etcétera, desde esa óptica. Pero las negociaciones y la mesa de diálogo no han avanzado suficientemente, tampoco están cerradas, pero están en una cierta impasse. Para UNASUR eso es especialmente importante, porque lo que pueda ser o no pueda ser UNASUR en el futuro depende de su capacidad de resolución, mejor dicho, de facilitar la resolución de la crisis actual venezolana. Acabo diciéndoles, ¿cómo puede ser la solución? Depende de lo que usted quiera. Es exactamente lo mismo que les podríamos poner, depende de cómo anualice el resultado de lo que hizo lo que se hizo por parte de la OTAN y algunos aliados en Libia con una resolución de amparo y después una batería de resoluciones de Naciones Unidas. Si trataba de proteger a la sociedad civil, si de proteger a la población civil, el resultado no fue muy bueno. Si lo que se buscaba, aunque no estaba escrito, era cambiar el régimen, se planteó, etcétera, y ahí está lo mismo. Dudo que esta crisis, lo diré claramente, si se resuelve favorablemente, implique un cambio de régimen a corto plazo. No hay precedentes comparados y es muy difícil conociendo al mismo tiempo lo que desde 1998 ha sido la implantación en todos los mecanismos del Estado, etc. Es verdad que hay dudas, no sabemos qué ha pasado en las Fuerzas Armadas, qué ha significado estos elementos, digamos, de lucha interna, de depuración, etcétera, en un aparato que es chavista hasta las cachas, digamos, etcétera, evidentemente sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No lo sé suficientemente, pero ahí hay cuestiones. Entonces, segundo el momento de mi reflexión y muy breve. Si aplicamos la idea de mirar más lejos, de mirar no solo lo que les he contado, que son multiplicadores y desencadenantes, sino de mirar las causas estructurales, ahí el tema es diferente. Los grandes males del chavismo tienen que ver con una opción de Chávez que probablemente pueda ser equivocada en sentido del Estado de Derecho, seguro, pero que le parecía o les parecía a algunos la única opción. Lo explico. La base tradicional del poder venezolano era enormemente elitista y basada en 2 partidos tradicionales, que por otro lado ahora están fuera de la historia, al menos momentáneamente, veremos si se recuperan, etc. Y sin embargo, la opción que utilizó Chávez es un poder enormemente presidencial, personalista, que socava una de las raíces del Estado de Derecho, que es lo que los estadounidenses llaman el check and balance, los contrapesos, el mecanismo de que tiene que ver con la división de poderes y con otros elementos. Vamos, un elemento tan sencillo como el que sabían nuestras abuelas: no poner nunca todos los huevos en la misma canasta, porque eso es peligroso. Hay que repartir los huevos y los poderes en diferentes lugares para que si te falla uno tengas el otro de emergencia y uno controle al otro. Les podría contar toda la historia desde 1999, desde el referéndum constituyente, que fue un referéndum que ganó de calle y sin problemas, hasta el referéndum revocatorio de 2004, forzado por la oposición, a todo eso que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero que en general lo que hizo, sobre todo a partir del 2001, con las leyes de poderes especiales, a eso se refería, digamos, David anteriormente, lo que creo que se llaman leyes habilitantes, si no recuerdo mal, etcétera, bueno, permiten una cantidad de control enorme. Pero no nos olvidemos, aquí hermanitas de la caridad no hay, y tengo la obligación de decírselo. En el intento de golpe de Estado del 2002 hubo implicación también seria desde empresas petroleras a otras, etcétera, etcétera. ¿Serán legítimas o no serán legítimas? La legitimidad es una cosa, y yo puedo discutir de legitimidad. La legitimidad depende de valores morales y de valores políticos. Dime con quién te alineas si esto es legítimo o no. La legalidad es otra cosa.
Y en principio, en un Estado de Derecho, no se cambian las cosas por golpes de Estado. Aunque sean de la nueva generación de golpes de Estado que se iniciaron en América Latina y que ya han empezado a copiar en África, que son los golpes de Estado incruentos o poco cruentos, digamos, que no generan después enormes masacres, violaciones de derechos humanos en sentido de torturas, etc. Ahí hay elementos fundamentales, etc., desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que va a haber que resolver con esa mirada más profunda? En el haber positivo del 98 acá, una mirada externa les diría, es obvio que ha habido una reducción notoria de la pobreza, sobre todo entre el 2002 y el 2010. Y estoy convencido de que sea el 2002 no es ajeno al hecho del golpe de Estado y al intento de evitar, una vez revuelto, que eso suceda de nuevo. Es decir, la pobreza pasa con datos de CEPAL, no utilizo otros, del 48,6% al 27,8%. Evidentemente es con un sistema clientelar de cheques, mecanismos, copiado del que inició el PRD en Ciudad de México y en otros casos, ciertamente. Que no enseña a pescar, sino que da pescado, con lo cual el día que no puedes dar el pescado sigues teniendo el problema de que la gente no es autosuficiente, seguro, pero eso existe, está ahí desde esa perspectiva. Otra idea, por ejemplo, miren ustedes la percepción de Venezuela en los barómetros de América Latina y en los latinobarómetros, etcétera, digamos las encuestas demoscópicas que tenemos a nivel regional y a nivel interamericano, donde entran también Canadá y Estados Unidos. El gran problema de la percepción de Venezuela era la corrupción y la seguridad. En cuanto a pobreza, la percepción era razonablemente buena por los otros países y hasta el 2012 era razonablemente buena en democracia. Evidentemente, cuando pasen la de ahora, seguro que no es así, digamos, no puede suceder, etc. Por tanto, ahí lo que hay sobre todo es un tipo de deterioro, de mecanismos, etc. ¿Qué recomendamos después? Analicen bien cuál es el problema de fondo. En mi opinión, el problema de fondo del enfrentamiento actual es la polarización política creciente, agravada por un sistema político y crecientemente social poco inclusivo y cada vez más ya excluyente. Eso lo agrava evidentemente que Maduro no es Chávez, ni por carisma ni por otras cuestiones. No lo conozco, no sé si, como dicen, es tan corto neuronalmente o no, etcétera, lo dudo, o si es él el que manda o es su mujer, ese tipo de cosas que se escriben constantemente, no lo sé, y además me parece una frivolización del análisis político. Ese no es el tema, si está donde está, porque sí que sabemos que a él lo eligió no un pajarito, sino el anterior presidente, digamos, desde esa perspectiva. Por tanto, había una elección a ese respecto. ¿Qué quiere decir que es polarización política? Que aunque el problema de fondo, el desencadenante, sigue siendo el problema económico, y en este momento la inflación, el desabastecimiento, el gran problema es que hay un sistema político y social donde la mayoría de los colombianos no se encuentra. De alguna manera, a la vez no se encuentra porque no cree que sus opciones se puedan defender libremente, y eso incluye medios de comunicación, empresas, los tres poderes tradicionales. Efectivamente, es justamente el reverso de la medalla de la que se encuentran en Colombia en este momento, para hablar de países vecinos. En Colombia la cuestión es convencer a ciertos sectores de izquierda que supuestamente por ese tema y las tierras se fueron al monte en los años 50 y 60, de que el sistema político nuevo, sea de acuerdo, puede ser incluyente y pueden defender lo que quieran, pero sin violencia y donde toca, que es en las calles. La protesta existe, es posible, en los conflictos sociales y sobre todo en el Parlamento, pero sin jugar a otros juegos. En el caso de Venezuela, al contrario, a esa una gran parte de la sociedad que ha sido excluida y que la que hay que convencerle de que eso puede volver a ser. Por tanto, el problema sigue siendo el mismo que en el 1997 y 98. Un sistema político incluyente para todos, digamos, donde se puedan discutir este tipo de cuestiones, etcétera, desde esa perspectiva. Acabo. Si yo tuviera que recomendar, ¿qué recomendaría? Si tuviera una reunión con actores de la oposición,
o preocupado, les diría: están haciendo el juego. Así de claro, y yo soy muy directo. En ciencia política, en relaciones internacionales, utilizamos un concepto que es el de securitización. No hay nada peor que una situación, convertirla en una situación de seguridad extrema, donde alguien cree que la supervivencia está en juego. ¿Por qué? Enlazo con lo que decía David. Porque la securitización legitima medidas excepcionales. Y eso se puede hacer con todo. Lo estamos viendo en Europa con el tema de la migración. Se está securitizando la migración y, desgraciadamente, el 25 de mayo veremos que una gran parte del Parlamento Europeo estará ocupada no solo por euroescépticos. Yo soy un europeísta convencido, pero empiezo a tener dosis de escepticismo notorias desde hace tiempo, por otras razones, sino de gente que habla de xenofobia hablando de gitanos rumanos. Oiga, perdón, Rumanía es miembro de la Unión Europea y los gitanos existían, ahí están. ¿O usted no sabía que había una población gitana en Rumanía? ¿Qué quiere decir? ¿Que con su pasaporte europeo hay que quitarles derechos? Venga, explíqueme eso, cómo funciona, etcétera. Es decir, que incluso lo quieren aplicar a gente que consideran que habría que tratar como extranjeros, pero que son ciudadanos europeos a todos los efectos. Pues bien, yo creo que cierto descontrol en cuanto a las movilizaciones ayuda a la securitización. Por tanto, permite ciertas opciones de que el régimen legitime las barbaridades que hace. Insisto, digo barbaridades porque ya están escritas en los informes y no hay nada que decir al respecto de ese sentido. Yo creo que eso sería importante desde esa perspectiva. Es decir, miren, los conflictos sociales ayudan a deslegitimar, ayudan a ganar o a perder unas elecciones. Pero en un Estado de Derecho al poder se llega a través de las urnas, no por otro mecanismo. Y cuando se cometen errores de esos, se cometen serios. La Unión Europea cometió uno de manual que a mí me avergüenza, como europeísta desde hace muchas décadas. Me refiero al caso de Ucrania. Haber firmado como garante un acuerdo diciendo que iba a haber elecciones en el mes de noviembre, finales, etcétera, que mientras tanto iba a haber un gobierno de unidad nacional, etcétera, se producen los procesos que se producen después de la Plaza Maidán, etcétera, hay una desaparición del gobierno, llega otro gobierno y la Unión Europea lo acepta y, digamos, lo saluda al día siguiente sin ni siquiera emitir un comunicado de condena. ¿Qué les estoy diciendo con eso? No se den excusas, por tanto. ¿Qué le diría al gobierno si tuviera ocasión de hacer? Bueno, al gobierno, diversas fuerzas chavistas, negocien, resuelven cosas, hay problemas muy serios suyos, el pretexto de que la culpa la tienen todos los extranjeros, o el decir que Gene Sharp, al que conozco desde hace muchos años, es un agente de la CIA, digamos, pues se supone que es la persona, cuando digo que lo conozco es que lo conozco personalmente, digamos, no es una opción de los métodos de acción y de desobediencia civil, y los ha intentado agrupar y plantear, y tiene una fundación que se dedica a hacer eso. Y por tanto Gene Sharp ha estado muy presente en las últimas revoluciones ciudadanas de los últimos 20 años, desde las de los países del este, la naranja en el caso de Ucrania, otras, la húngara, etcétera, hasta en las egipcias, en la de Túnez, y por supuesto también su libro, su manual, que además el manual que resume todo eso está traducido a 20 lenguas, entre las cuales el castellano, que además se puede descargar gratuitamente desde su página web, pues están ahí, etcétera. Por tanto, busquen un tipo de acuerdo. ¿Y qué les recomendaría a todos ustedes, etcétera, desde esa perspectiva? Básicamente, pactos de constricción de conductas y espacios de diálogo y de negociación. Yo creo que eso es un elemento básico y fundamental. Y mientras tanto, evidentemente, ni un paso atrás. Todo lo que es condena, me sumo a esas propuestas de relatores, etcétera. Yo creo que esa es la presión. De todas maneras, yo sigo siendo optimista a corto o medio plazo. Sin embargo, y con esto concluyo, piensen que hasta ahora la denuncia de la violación de derechos humanos políticos en los últimos meses y en el último año, 2 años, ha jugado bastante a favor en la mayor parte de los medios de comunicación, con razón, pero el cambio ya se ha iniciado.
no porque haya dudas sobre qué se hace o no se hace, que las puede haber en algún caso, sino porque los medios de comunicación funcionan con una lógica que es obsolescencia. Y no hay ningún tema que dure más de 2 o 3 meses, y aquí hay gente que lo sabe, etcétera, en primera página, a no ser naturalmente que haya una barbaridad. Y ese día sí que volverá a aparecer en todos los telediarios, en todas las agencias de noticias, etcétera. Pero es muy difícil, incluso en un país como España, con diarios de alta tirada que consideran que América Latina es una zona importantísima de la información internacional, han desaparecido en parte de la zona. Por tanto, lo concluiría diciendo, el conflicto es antiguo, largo, no se van a resolver las causas estructurales en los próximos meses ni en el siguiente año. Lo que sí que pueden ustedes es revertir, y deberíamos todos intentar revertir, el desencadenante e intentar rebajar las causas multiplicadoras. Pero yo soy de los que cree que la situación cambiará a corto y medio plazo en Venezuela, pero el cambio de todas maneras les afectará igualmente a todos, porque la totalidad de ciudadanos y la totalidad de partidos tienen un doble problema serio: un sistema político incluyente y una economía demasiado dependiente del petróleo. Ustedes ya son un ejemplo de manual de lo que se ha llamado el mal holandés, es decir, el depender demasiado de un recurso extractivo. Y eso creo que pueden resolverlo, porque nada hace parecer que en los próximos 10, 15, 20 años vuelva a haber un ciclo expansivo del precio del petróleo tan grande como ha habido en los últimos 10 y que desde luego aprovechó enormemente por las rentas que le daba el régimen de Chávez. Hasta aquí espero que les sirva. Gracias. Moltíssimes gràcies, Rafael Grasa, interiorment David, bon dia. Abans d'obrir el torn de paraules, en el cas de que vostès vulguin fer observacions, comentaris, preguntes, a mi m'agradaria donar pas a Eduardo Martínez, portaveu de l'Aliança per la Libertat en Venezuela, que va ser la persona que va proposar la celebració d'aquest important i interessant acte que estem celebrant avui. Sisplau, si vol dir unes paraules, i després faríem 2 o 3 preguntes que vindrien responent perquè no se'ns escapi el temps. Moltíssimes gràcies. Sí. No preparar el micrófono porque son pocos, pero si prefieres utilizar Bueno, lo primero agradecer la asistencia de todos los que están aquí esta noche, por supuesto a los ponentes, a David Bondía y a Rafael Grasa por estar aquí, y a Casa América, por supuesto, por habernos dado la oportunidad de realizar esta actividad hoy, porque, retomando las palabras del señor Grasa, creemos que lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de derechos humanos o de violación de los derechos humanos, no solo ahora, no de hace unos meses, ni siquiera de un par de años a esta parte, sino desde hace unos cuantos años, ha ido pasando muy por debajo de la mesa. No se le ha dado el énfasis ni la importancia que a los ojos de Alianza por la Libertad, de la agrupación de la cual yo formo parte y mediante la cual venimos trabajando desde hace casi 7 años, justamente para que esté sobre la mesa el tema de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Creemos que no se le había o no se le ha dado la importancia debida. No solo externamente, no solo desde los países extranjeros, sino desde Venezuela mismo. Los partidos opositores o las organizaciones políticas o político-partidistas venezolanas pensamos que no han hecho el énfasis necesario sobre lo que ha venido ocurriendo, digamos que desde aquello que significó la lista Tascón, que seguramente muchos de ustedes conocerán, y quien no la conozca, recomiendo que lo revise, la lista Tascón, una lista que se utilizó para perseguir a los opositores en Venezuela. Por lo tanto, pues, en mi nueva palabra de agradecimiento a Casa América, a los ponentes y a ustedes por asistir y por acompañarnos esta noche. Gracias. Señor, por favor, adelante. Primero usted y después usted. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Díaz, soy representante de la Asociación Beimundo y de SOS Venezuela. Bueno, quería hacer algunos apuntes en relación a lo que hemos dicho hoy. He aprendido con el
profesor Rafael, a que también soy político, porque soy defensor de los derechos humanos y lo digo con muchísimo orgullo, una tarde de hoy. En cuanto al modelo de dependencia que comentó, dijo que se había mantenido y que no había cambio en relación a la democracia de los 40 años en Venezuela. Yo me permito corregirle y decirle que sí ha cambiado porque ha empeorado significativamente. Cuando inicia el gobierno de Chávez, dependíamos en importación de crudo refinado, principalmente de Estados Unidos en un 4%, la última cifra que tenemos es del 27%, es decir, que ahora dependemos muchísimo más de esos productos refinados que vienen del exterior, y es una de las cifras que muy poco salen a colación en este tipo de foros, y es muy importante recordar. Es decir, si antes dependíamos, ahora dependemos muchísimo más. No solamente es nuestro cliente que nos compra el crudo, sino que también nosotros somos cada vez más clientes de ellos porque compramos petróleo refinado. Por otro lado, quería decir que hablaba de la salida a través de un organismo como UNASUR y que depositáramos la confianza en ellos. UNASUR nos debe muchísimas cosas a Venezuela, empezando por el proceso de las elecciones del año 2003, en los que se negoció sobre una mesa y se nos informó a toda la población civil y todos los venezolanos que se inicia un proceso de impugnación de elecciones, de revisión y proceso de auditoría del 100% de votos, que a día de hoy no se ha cumplido y jamás se volvieron a pronunciar al respecto. Y este tema fue comentado por Enrique Capriles Radonsky en su intervención cuando se iniciaron las benditas mesas de debate, que a día de hoy ya no existen. Quería hablar de un caso horrible que para mí ha sido uno de los peores de violaciones de los derechos humanos, y es el caso de el joven Xavier Becles, que sufre de síndrome de Asperger y que fue apresado el 30 de abril en Ciudad Guayana. Estudia en la Universidad de allí de Guayana, está estudiando Derecho, tiene 21 años. Xavier Becles fue apresado por el SEBIN, ¿vale? Recibió maltratos de sobremanera, le cortaron el pelo, lo golpearon, lo vejaron. Una semana después lo sueltan, y el primer tweet que lanza la fiscal dice, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, dice: transmito con enorme alegría que Xavier Becles, joven de Asperger, ha sido aprendido este fin de semana en Puerto Ordaz. Acaba de ser liberado y estaba muy contenta por eso, ¿no? Y decía que había estado recluido en hospitales y en centros de atención, y gracias a Dios existen las fotos, las redes sociales y los informes médicos posteriores que evidencian el maltrato e incluso violaciones que ha sufrido este joven discapacitado que fue apresado por las autoridades venezolanas. Y también, por última parte, yo soy ingeniero ambiental y quería decir que hay un grave caso que estamos viviendo los venezolanos y no tiene nada que ver con lo que se inició en febrero, y es, también lo aprendí de David Bondía, imputación de responsabilidad por omisión. En Venezuela, lamentablemente, se han ido desgastando las infraestructuras de ese gran país que teníamos anteriormente, y hay un grave caso que quiero denunciar ahora, porque en este momento es que se empieza a destapar la olla podrida, y es que en nuestra ciudad se está tomando agua no potable. Y quiero decir que desde el 28 de julio del 2010, según la resolución 64292, el derecho al agua potable también es un derecho humano. ¿Y qué pasa? En Valencia, por ejemplo, la presa que lleva el agua potable a Valencia y a Maracay está en conexión directa con lo que es el lago de Valencia, que es uno de los lagos más contaminados del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Y esto, pues, lamentablemente la planta potabilizadora no funciona, y el agua se está yendo directamente aquí. En Caracas se ha detectado durante esta semana graves casos de presencia de coliformes en el agua potable que se está tomando, y todo esto es gracias a que no hay insumos para comprar el cloro, que por supuesto no se produce en Venezuela, que tenemos que importar también, y entonces estamos tomando porquería. En el año de hace 2 años también, en la represa en el río Guarapiche, hubo el peor caso de derrame petrolero. 50.000 barriles de petróleo se derramaron. La población de Maturín estuvo 42 días sin agua potable, y eso también pasó por debajo de la mesa y no dio agua. Y por último, quería decir que tenemos la represa, la represa Raúl León, que es una de las más famosas de Venezuela, que tendríamos una gran hidroeléctrica, de la cual nosotros estamos encantados y orgullosos de decir que éramos venezolanos por esa bendita represa. Pues ahora es una de las más contaminadas,
debido a que las aguas servidas van directamente al embalse que surte a la ciudad de Puerto Ordaz, y esto se debe también a que el laboratorio y la planta potabilizadora, la planta de tratamiento, no funcionan desde hace 3 años, no obstante no funcionan, sino que también han sido saqueadas y no creo que vayan a funcionar en muchísimo tiempo y ni siquiera se están tomando las medidas correspondientes. Cierro solamente diciendo que cada año mueren 10 niños guaraos en el vertedero de Guarapiche porque están poniendo a trabajar a niños en un vertedero controlado por la administración local. Y eso es verdaderamente terrible, sobre todo para un gobierno populista como el de Chávez anteriormente, ahora el de Maduro, que dice que respeta muchísimo a las tribus indígenas. Pues ahí mueren 10 niños guaraos todos los años por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Mi nombre es Isabel Plaza, soy, además de haber sido una de las fundadoras del movimiento estudiantil, soy activista por los derechos humanos, me tengo 17 años, y quiero hacer un comentario en contribución. Primero agradecerles por estar aquí, pues esto para mí es un apoyo más que moral, porque significa que de verdad personas que han luchado toda su vida y trabajan en la esfera de los derechos humanos, que al parecer es utópica, pero yo creo que el momento histórico no había llegado sino hasta ahora, pues es un gran apoyo para los que luchamos del otro lado, sufriendo violaciones de derechos humanos, porque nuestros estados están un poco retrasados en la historia. Nuestro país apenas tiene 40 años de democracia, y si lo queremos ver de democracia verdadera, pues nada más a partir de finales de los años 80. Quiero comentarles lo siguiente. Nosotros como jóvenes, bueno, yo ya no soy estudiante de escuela, pero soy de la vieja escuela, como dicen. Y como jóvenes, les puedo decir, con la experiencia que me dio hacer activista de derechos humanos y luchar por mi país activamente, que de verdad hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos sentamos a dialogar con el gobierno cuando Chávez estaba vivo por nuestro tema del derecho a la libertad de expresión en el 2007 y también por los derechos de las universidades, de la autonomía universitaria, el presupuesto y muchos otros detalles que para nosotros eran fundamentales en ese momento. Todas las mesas en las cuales participamos fueron una burla, porque nunca, ninguna de las ideas que se propusieron ahí se llevaron a cabo y mejoraron la calidad o la situación que nosotros reclamábamos. El tema se fue alargando porque nosotros como jóvenes decidimos participar activamente en los partidos políticos. Esa era una de las visiones que se tenía de que nosotros teníamos como jóvenes y futuros gobernantes de nuestro país meternos en los partidos políticos para rejuvenecerlos de cierta forma y hacer que la gente volviera a confiar en ellos. Porque en Venezuela, antes del 2007, el nacimiento del movimiento estudiantil, no existía una oposición partidista. Nos insertamos en los partidos políticos, intentamos cambiarlos desde adentro, de que la gente volviera a confiar en la esfera democrática, porque la democracia para mí lo que significa sencillamente, y valoro mucho la afirmación que ha hecho usted, es la protección del derecho de las minorías. Simplemente eso, que yo como individuo, que soy la minoría más pequeña que puede existir en una democracia, tenga la posibilidad de dar mi opinión y de ser tomada en cuenta. Pues rejuvenecimos los partidos políticos y nos dimos cuenta que los partidos de vieja escuela están completamente podridos por dentro, porque no solo tienen una nostalgia de volver a participar en la política como lo hacían anteriormente en su círculo de corrupción, porque sí había corrupción en Venezuela y las cosas se hicieron muy mal, y el tema está en que no querían darle paso a la juventud para actuar de manera distinta, porque los jóvenes que nosotros venimos pues somos nuevos, no tenemos ni las malas mañas de los partidos políticos anteriores, ni tampoco tenemos las ganas de hacernos del poder, porque venimos con una educación distinta que nos ha hecho, por la situación en la cual hemos vivido, nos ha hecho ser ciudadanos antes de tiempo, o sea, pensar en el tema público y en la responsabilidad que tenemos en la política desde una edad muy temprana. Yo a los 17 años estuve presente en el 2001 en el tiroteo que hubo en la manifestación del 11 de abril y a partir de ahí yo conscientemente entendí que si yo quería mi país y hacer algo por él, yo tenía que meterme en política. Y como a mí no me gusta, porque yo soy liberal de naturaleza, soy así rebelde, a mí no me gusta estarme vistiendo de un solo color, porque yo quiero poder decir que soy parte de todas las cosas que me parecen buenas de cada una de las ideologías o de las maneras de ver las cosas. Yo no me metí en un partido político, sino que me fui por la parte de los derechos humanos. Hemos hecho de todo, no nada más comenzar con el gobierno.
ayudé a fundar un proyecto que se llama Humano y Libre, que es la base ideológica, no quiero decir ideológica, pero es la base humanista con la que actúa el movimiento estudiantil de hoy, el movimiento estudiantil independiente, ojo, no el movimiento estudiantil que está apoyado por los partidos políticos de la Mesa de la Unidad, porque hasta incluso dentro del movimiento estudiantil hay una división natural, y hay que decirlo porque es importante. El movimiento estudiantil independiente, que no está avalado por ningún partido político, no sigue la línea ideológica de ningún partido político, se ha educado con este proyecto y estos ideales. Nosotros en su momento recibimos asesoría directa de Gene Sharp, nos hemos reunido con los muchachos de Oxford, de los que tomaron a Milosevic, hemos hecho todo lo que hemos podido para hacernos las herramientas no violentas necesarias para luchar contra este régimen. Y lo que sí les puedo decir es que hemos llegado al punto, yo jamás me imaginé que las cosas que están sucediendo en Venezuela eran posibles, hemos llegado a un punto en el que nosotros solos ya no podemos. Ni el diálogo ni el debate va a funcionar porque ni las elecciones se respetaron, que era la evolución natural que nosotros habíamos proyectado, los distintos grupos que hicimos para proteger el derecho al voto. La evolución natural era que con la Mesa de la Unidad, haciendo una coalición de la oposición necesaria para enfrentarse a un partido único representado por el gobierno, que siempre ha tenido, porque esto ha sido paulatino, pero es muy fuerte y ha siempre tenido el control de todo, la Mesa de la Unidad iba a ayudar a hacer valer el derecho al voto. Y eso el año pasado no se cumplió. Entonces, para nosotros ya no hay ni posibilidad de actuar dentro del marco de unas futuras elecciones, porque ya sabemos por experiencia que no es posible un escenario electoral con un árbitro como el que tenemos, que juega sucio y va a seguir jugando sucio siempre, porque tiene todo el poder de su lado. Y no es posible tampoco un debate con un gobierno que es irrespetuoso de los derechos humanos. No se puede dialogar con el dictador. En Venezuela hay una dictadura, hay irrespeto completo de la ley, hay 90% de impunidad, y ya para nosotros como generación futura, y a mí me encantaría vivir en Venezuela y no lo puedo hacer porque mi vida corre peligro, pues yo quisiera, y me lo planteo mucho, salir del gobierno. Y punto. Ya para mí, como defensora de los derechos humanos, es un derecho que además está consagrado en nuestra Constitución, y eso es muy importante también decirlo, porque dentro del marco legal de Venezuela, de nuestra Constitución, nosotros tenemos el derecho a la rebelión. Y lo único que quiere decir eso es que los venezolanos, fieles a nuestra tradición republicana, porque siempre hemos sido respetuosos desde que Bolívar nos independizó, hemos sido respetuosos de la república y del derecho del otro a vivir y hacer y actuar y a desarrollarse, fieles a nuestra tradición, vamos a desconocer cualquier gobierno, autoridad o ley que menoscabe los principios que están en nuestra Constitución o que viole los derechos humanos. Es así de sencillo. Es como el derecho natural de los venezolanos de desconocer el gobierno. Y yo como activista de los derechos humanos, como estudiante que participó en todo lo que pudo para hacer las cosas por el camino enmarcado en la Constitución, ya llega al punto del artículo 350 porque es la única carta que nos queda. Entonces, mi única finalidad aquí es transmitirles que ustedes como activistas tan importantes de los derechos humanos de un país del primer mundo, no quisiera darles una lección para nada ni enseñarles nada, sino comentarles que ya nosotros solos no podemos y que este debate de la burocracia que hay en el medio de nosotros poder hacer valer nuestros derechos nos está aumentando el riesgo del caos social. Si los estados del mundo no se percatan de que la burocracia en materia de derechos humanos no sirve para nada, de que si uno es activista de derechos humanos aquí, es activista de derechos humanos en la China, porque son derechos humanos, a mí no tiene nada que ver que yo sea venezolano. Los límites de los países no deben ya existir en estas materias. Uno tiene que determinar de entender de que si se viola un derecho humano y hay una prueba concreta de una tortura, ya de por sí, aunque sea una, tiene que haber un veredicto fuerte, lo suficientemente contundente como para deslegitimar un gobierno que atenta contra los derechos humanos. Así hayan millones de dólares en negocios de petróleo o en negocios de armas por el medio. Porque al final, lo único que no se puede reparar, ni recuperar, ni vender, ni meter a la economía, es la vida de los seres humanos. Y 42 personas han muerto desde el 2 de febrero, que son responsabilidad de todos nosotros, nada más de los venezolanos. Porque además han sido agredidos y muertos por armas que fabrican los españoles. Entonces, de cierta forma, terminamos siendo todos cómplices. Entonces, mi intención es, desde sus posiciones, desde lo que puedan ustedes hacer,
que de verdad tenga un impacto real en materia de defensa o de denuncia de derechos humanos en Venezuela, será completamente agradecido, y cualquier colaboración que podamos hacer yo a través de mi red o de la gente que tengo en Venezuela luchando, que muchos de ellos están presos, y uno de ellos es uno de mis mejores amigos de la política, Rodrigo Diamante, el fundador de Sin Mordaza. No sé si escucharon que lo habían puesto preso la semana pasada. Y bueno, mi fundación también está siendo perseguida, y por eso yo no estoy en Venezuela, pero el tema es cualquier aporte que podamos hacerles desde nuestras organizaciones, no tengo que decirlo, nada más nos tienen que contar. Muchísimas gracias. No me gusta nada interrumpir, solo comentarles que tenemos una media horita más. Tenemos 3 peticiones de palabra más. Yo quiero saber si ya quieren responder ustedes. El micrófono está abierto, con lo cual, sí, y luego seguidos, pero por favor, si sintetiza, podemos hablar más personas. Muchas gracias. Entiendo perfectamente, comparto las cosas que han dicho, en el sentido de que responden a emociones y a vivencias, digamos, directas. Quiero, sin embargo, aclarar una cosa. Yo no hablé de dependencia energética, hablé de dependencia del modelo del petróleo. Eso es diferente del elemento de crudo. Efectivamente, ese es uno de los problemas del mal holandés en todas partes. Y efectivamente se ha agravado. De que tú produces una materia, mejor dicho, extraes, porque hay poca producción, digamos, en el petróleo y en el gas, y luego no eres capaz de gestionarla, de transformarla, y dependes de un tercero al que además le has vendido, efectivamente, como usted decía, que es en este sentido. Pero eso es, el problema es de la dependencia, existe y existía. Ahí, lo siento, los datos son diferentes, pero la dependencia del petróleo de Venezuela es casi tan antigua como ese mecanismo, etc. Y lo que dije, y en eso tengo toda la razón, intenté decir, igual me expresé mal, es que Chávez dijo que iba a romper con ese modelo y no lo ha roto. Eso es lo que no solo lo ha roto, sino que lo ha agravado. ¿No? Ya, pero esos son los elementos. Lo digo porque si hay que tener un debate, el diálogo significa palabras a través de la razón. Y la razón es importante. Las consignas sirven para intentar convencer o para lanzarse cosas. El diálogo significa argumentos, y por eso les decía la broma de lo de Caperucita. Si solo escuchamos a Caperucita, el lobo siempre es malo, digamos, etcétera, en este sentido. Pero por lo demás, y me preocupa y tomo nota de esos elementos de agua potable, etcétera, otros elementos, porque efectivamente hay un problema de fondo. Las infraestructuras ya no eran óptimas en todas partes, y la opción, legítima o no, la toma quien puede, de ir por unas políticas sociales que son clientelistas, etcétera, etcétera, como ya comenté, evidentemente desatiende las infraestructuras. Y es obvio que las infraestructuras, eso se sabía, etcétera, no están en buenas condiciones. Me preocupa más, si lo comento, se lo dejo a David, lo del, entiendo la idea de nosotros solos ya no podemos, que tú planteas, pero creo que hay que ser conscientes de los límites. La solidaridad de los defensores de derechos humanos, incluyendo los que estamos aquí, la tienen garantizada. Es obvio que las cosas han cambiado. Los informes de Amnistía y de Human Rights Watch no son lo mismo que hace 1, 2, 3 años. Han ido radicalizándose en la medida en que se ha ido radicalizando la situación y están convencidos de lo que hay que denunciar. Eso no será un problema, incluso, pero insisto, el problema es otro. El problema son las reglas del juego internacionales. Y no van a intervenir los estados en problemas de otros estados. Van a intervenir indirectamente, y eso ya está funcionando y no demasiado bien, es decir, con otros aparatos, incluyendo los de los servicios de inteligencia, que de existir existen y están, digamos, en este sentido, y en la petición de lo que se va a hacer, pero desgraciadamente en temas de derechos humanos lo que se puede lograr es deslegitimar, pero la condena no implica desautorización. Ahí yo creo que el elemento clave vuelve a ser nuevamente, y David sabe mucho más que eso de yo, hay mecanismos por los cuales, incluso con todas las cautelas y cortes que Venezuela ha hecho con respecto al sistema interamericano de derechos humanos, el sistema mejor organizado después del europeo y más garante de derechos humanos del mundo,
donde hay mecanismos para entrar ahí, para hacerlo, etcétera, presionar para el tema de relatoría, otro tipo de cuestiones, etcétera. Yo creo que ese es un elemento que se debe jugar, y si vuelve a haber una mesa de diálogo o no, etcétera, en principio están congeladas, no están eliminadas, por tanto puede volver, a menos hasta donde yo sé lo que dicen los papeles, digamos, se pueden volver a recuperar, etcétera. Un elemento es transar algún tipo de cosas. Yo creo que sería muy importante, por ese elemento deslegitimador, lo ha dicho David, que hayan relatores que viajen, que vean, que digan cosas desde esa perspectiva, y ahí eso se podría plantear, pero eso no es inevitable, como algo parecido, bueno, pues vamos a darnos un tiempo de 1 mes o 2 meses para que ese relator vea, haga su tarea y exista. Pero insisto, eso es importante, pero ahí está el tema, y sobre todo ganar la batalla de la imagen. Hasta ahora se ha ganado, pero si se permite que algunas actuaciones parezcan y aparezcan como actuaciones donde no se respetó tampoco por el lado del débil, en este caso la ciudadanía, eso van a tener dificultades. Y eso, en mi opinión, con todas las reservas, porque está vista desde aquí, por tanto a través de deformaciones de lentes de medios de comunicación o de informes, incluyendo de grupos opositores, digamos, es que se está perdiendo un poco el juego de vigilar eso. Y si pierden eso, perderán inmediatamente la complicidad de lo que mueve el mundo hoy en día, que aparte de las redes sociales siguen siendo las grandes agencias de prensa y de comunicación, y si las agencias de prensa no siguen dando esa imagen de que la oposición, que además en parte es de movimiento estudiantil, no partidista, etcétera, lo único que hace es pedir derechos elementales y se les machaca, reprime, tortura, etcétera, etcétera, si pierden esa ventaja, las cosas serán complicadas, digamos. Y yo creo que no se está cuidando suficientemente, y acabo con eso. La imagen de que no hay suficiente unidad en 1, 2, 3 puntos en la mesa y en el conjunto de los elementos, creo que es un elemento clave. Es decir, es el viejo problema de la política a través de los partidos, en todas partes y de todos los partidos. La táctica o la estrategia, el corto plazo o el medio y largo plazo. Si piensas mucho en el corto plazo, que son tus intereses inmediatos, estás cercenando el camino del largo plazo. Los derechos humanos. Hay una cosa que no comparto, como tú has empezado diciendo, estados retrasados en la historia. Me parece que los grandes cambios en materia de derechos humanos, y te pondré ejemplos, me parece que se están produciendo en estos momentos en América Latina. Y lo enlazaré con lo que hablaba el compañero del derecho humano al agua. Es que piensa una cosa, cuando estamos hablando de, yo por eso hablaba de derechos humanos emergentes. En Monterrey 2007 se adopta la Declaración de Derechos Humanos Emergentes, y ahí es donde aparece el derecho humano al agua y al saneamiento, al agua potable y al saneamiento. Y tú hacías referencia a la resolución de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos, que acoge como un derecho humano al agua. Es que no lo teníamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso sobre todo son las luchas de América Latina, las luchas en Cochabamba, que se dijo no, y ahí paramos. Pero entonces lo que tenemos que ver es que la responsabilidad, y ahí es lo que decíamos, responsabilidad por omisión, que no se tenga acceso al derecho al agua potable, puede ser contaminación directa por parte del Estado, pero cuando es contaminación por parte de las empresas y el Estado no está haciendo nada, ahí hay una clara violación de los derechos humanos. Yo creo que tenemos que empezar a ver esas perspectivas en esta materia. Creo que has apuntado a un ámbito en el que hay una estrategia para empezar a trabajar sobre estos aspectos. También apuntabas el tema de los indígenas. ¿Ven? Venezuela votó a favor de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Lo que decimos es que cuando estamos hablando de derechos para todos, es para todos los dentro del Estado. El indígena venezolano no cuestiona que no sea venezolano, es indígena y venezolano. Pero tenemos que cambiar estas perspectivas en materia de derechos humanos. Y creo que una buena estrategia tiene que ser en derechos concretos. Y por lo que decías de cosas que yo me parece que igual son un poco más positivo que Rafael Grasa en los cambios de estrategias. Tú decías, me parece que has dicho que hemos hecho lo que hemos podido. Y yo creo que igual hay que cambiar la estrategia. El cambio de estrategia quiere decir es que si está pasando esto en Venezuela y se permite que pase, es porque hay una complicidad, es porque otros estados de la sociedad internacional no están diciendo nada. Entonces, cuando estamos hablando, y
Te diré por una experiencia que me parece que es positiva. Cuando los movimientos sociales empiezan a creer en el derecho internacional y en los derechos humanos, posibles cambios. Pero empecemos a hablar de crimen de silencio. Crimen de silencio quiere decir, no solo es responsable en Venezuela, sino que también son responsables todos aquellos estados que no están diciendo nada sobre la situación que pasa en Venezuela. Esto quien lo aprendió fueron los palestinos. Los palestinos en un momento determinado lo que hicieron, y se hizo en Barcelona una experiencia importante, que era un tribunal Russell sobre Palestina. Tribunal Russell, tribunales de opinión, que todo el mundo tiene claro que se están cometiendo violaciones de los derechos humanos. El problema es que no encontramos el tribunal al que acudir. Bueno, se crea un tribunal de opinión. Pero un tribunal de opinión como que se creó para Vietnam, como que se creó para las dictaduras de América Latina, como que se creó de Irak, y se crea uno para Palestina. Pero dicen, vamos a cambiar la estrategia. No es suficiente ya de imputar responsabilidades a Israel, porque esto ya lo sabemos, pero empecemos a imputar responsabilidades a aquellos estados que no se atreven a denunciar las violaciones de los derechos humanos que están cometiendo, no Israel, sino gobernantes de Israel contra el pueblo palestino. Entonces, creo que igual la estrategia es esta, empezar a movilizar las vergüenzas del resto de estados. ¿Por qué cuando el Consejo de Derechos Humanos España tiene que valorar el informe que hace Venezuela no se atreve a denunciar estas situaciones? Bueno, empecemos a denunciar a Venezuela. ¿Por qué Brasil tampoco? ¿Por qué Ecuador tampoco? ¿Por qué Bolivia tampoco? Empecemos a decir, y tú lo has dicho, es que los derechos humanos no tienen fronteras. Y nos tiene que afectar tanto una violación de los derechos humanos en Venezuela como una que se produzca en Argentina, en España o en China. Y empecemos a presionar a nuestros gobiernos que en política exterior también guíen su política exterior por temas de derechos humanos, que no sean las empresas que condicionen nuestras políticas exteriores. Y creo que ahí sería una estrategia, y vosotros que estáis en el exterior, que como tú has dicho, te gustaría volver a Venezuela, empezar donde estéis a poder denunciar las políticas gubernamentales que no se atreven, por intereses económicos, básicamente, a denunciar las situaciones de los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que las cosas cambiarían. Y si no, el ejemplo es, mira cuántos estados se atrevieron a votar a favor de Palestina como Estado invitado en Naciones Unidas, 140 estados. ¿Por qué? Porque no tenían ganas ya de que empezaran a decir que estaban manteniendo un régimen de apartheid contra el pueblo palestino. Bueno, igual el cambio de estrategia, y creo que desde los movimientos estudiantiles lo que tenéis es que no estáis viciados, como estáis viciados con los partidos políticos, buscar estrategias nuevas. Y me parece que esta puede ser una posible línea de acción. ¿Te garantiza el éxito? No. Bueno, pero es que lo que se ha hecho hasta ahora no ha garantizado nada. ¿Por qué no buscamos otras alternativas? Bien, entonces tenemos 4 peticiones de palabra, no podrán haber más, lo siento muchísimo, porque cuanto más hablamos, más dudas o inquietudes se generan, o sea, no terminaríamos nunca. Nosotros a las 10 tenemos que estar fuera por un acuerdo con la comunidad de vecinos, entonces tenemos la palabra a esta señora, luego hay este señor de aquí, luego tenemos este señor de ahí y el último, aquel señor de ahí. Lo siento muchísimo, no podrá ser. Por favor, todos seguidos, y si podéis sintetizar, es injusto, lo sé, pero os lo pido por favor. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, Andrea Daza, periodista. Quería preguntarle a los dos, sobre todo David, dijo, en un proceso de mesa de diálogo no puede haber amnistía, verdad, justicia y reparación. Y luego el profesor Graza nos recomienda o recomendaba actos de constricción, ¿no? Pactos de constricción, espacios de diálogo. De constricción, ¿eh? De constricción. De limitación, sí. No es lo mismo. Sí. Constricción no hace falta. Reconocimiento de. Exacto, y el gobierno venezolano negociación. Quería preguntar sobre el tema de la amnistía, porque en estas mesas de diálogo y en nuestro conflicto más reciente se ha planteado la amnistía para los presos políticos de la oposición, ¿no? Es un punto muy importante para la oposición, y cuando lo escuché decir tan enfáticamente esto, me preguntó, ¿y un proceso de amnistía? No sé, la víctima y el victimario, ¿no? La impunidad, y en un estado con un largo historial de impunidad judicial, o sea, hay muertes del Caracas en el 89 que todavía no han sido aclaradas, y hay organizaciones de derechos humanos como COFAVIC que están desde entonces en ello. Gracias. ¿Usted, por favor? Sí. Soy Luigi, de Voz Libertad, reportero gráfico. Bueno, yo quería contar sobre la cuestión del diálogo que se ha hecho en Venezuela. Prácticamente yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy indignado venezolano en la situación que pasa en mi país. Yo, en cuanto a lo del diálogo, mira, para mí eso no fue el diálogo nada, y eso no sería una solución. Para mí un diálogo sería ahora estudiantes y pueblo, porque
la parte de la oposición y el oficialismo lo que hacen es pelear sus intereses. El gobierno venezolano simplemente se dedicó a hablar de sus intereses, tanto la oposición como una reflexión que había dicho el señor sobre el cuento de Caperucita, cuando el lobo siempre es malo, pero cuando el lobo se disfraza de oveja, estos son los resultados. Muerte. 44 fallecidos hasta hoy, cual es lo único, en ese diálogo no nombraron por ningún lado, y ahí se quedó el cuento. Buenas noches, soy Martín, soy colaborador también de Alianza por la Libertad y como comentaba Eduardo, pues tenemos 7 años tratando de transmitir la violación de derechos humanos en Venezuela. Eso que no es un tema que viene de ahora, sino de antes, pero ha estado bastante maquillado y se ha focalizado en muchas cosas. Y una de esas razones es por el maniqueísmo que se ha impuesto desde el gobierno que le ha convenido, y ese maniqueísmo hay ahora. Y coincido con Luigi, coincido con Isabel, en que parte de ese maniqueísmo es hacer una mesa de diálogo donde no están presentes los estudiantes que han iniciado este movimiento ahora, donde hay una junta patriótica estudiantil que ha formado el grupo de estudiantes que se opaca su nombramiento porque no le conviene a la mesa de la unidad. Y este maniqueísmo ha comentado que precisamente este mes lo que ha ocurrido, que mientras se ha estado entre comillas dialogando, se ha incrementado la represión. ¿Y por qué se ha incrementado la represión? Yo quisiera llamar a la reflexión, compartir con vosotros unas cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que son muy interesantes, que dicen que en el primer trimestre de este año, 2013, han habido 4.116 protestas, solo en el primer trimestre del 2014, perdón. Si esto se compara con el año 2013, es un 550% de incremento. Si lo comparamos con el año 2012, que ha sido el año donde más protestas ha ocurrido en Venezuela, en toda la última década, que hubo 5.483 protestas, resulta que prácticamente en un trimestre superamos las cifras del año que hubo más protestas en toda la última década. Pero precisamente como hay muchos mitos que se han propagado, el poder comunicacional del gobierno, el poder del dinero que también le ha permitido imponer sus ideas, también se ha propagado la idea del famoso índice de desarrollo humano. Yo quisiera compartir con vosotros que el sueldo mínimo en Venezuela son 3.800 bolívares fuertes. En Venezuela hay 3 tipos de cambios. Un cambio de 6.30, que es un cambio fantasma, que lo mantiene el gobierno por conveniencia porque es el cambio que utiliza para todos estos índices. Y es lo que permite decir que un sueldo mínimo son $603 o un sueldo mínimo son 440 euros. Pero la realidad es que hay 2 cambios más. Un cambio de 11 bolívares por dólar, que es el que se utiliza para algunas de las importaciones, un cambio de 50 bolívares por dólar y un cambio que es el que termina poniendo el precio de todo, que está por encima de 65 y 70. Esto hace que un sueldo mínimo en Venezuela son 55 euros. Esto es menos de 2 euros al día. Entonces, este mito de la superación de la pobreza, si lo combinamos con la situación que ha ocurrido de estas protestas de este último trimestre, lo llevo a desmitificar otra cosa, que es la clase media y media alta la que protesta. El problema es que hay otro protagonista en todos estos sucesos que no se menciona hasta ahora, que son los grupos paramilitares con los cuales el gobierno no hace nada. Resulta que el 31% de las protestas, de estas 4.116 protestas, han sido atacadas por grupos paramilitares. Entonces, ¿qué combina el gobierno? El miedo, el terrorismo del Estado, porque es lo que permite controlar estas protestas y que el descontento social de una persona que gana 51 euros al mes no pueda manifestarse, y más cuando tiene esos grupos paramilitares en sus propios barrios y saben cómo se llaman. Les invito también a visitar las noticias de las 2 últimas semanas, donde todos los grupos de defensa de derechos humanos en Venezuela se han unido. Hay muchos grupos que tienen 10 años trabajando, como el Foro Penal venezolano, y que ahora está siendo perseguido porque es el que ha dado soporte legal. Un Mundo Sin Mordaza también está siendo perseguido. Rocío San Miguel, que ha sido una de las fuentes de la situación de los grupos militares, pues también fue atacada directamente por una especie de sicario que le llamó por su nombre para infundir miedo. Y así el Observatorio de Prisiones, que precisamente está denunciando la situación de las cárceles venezolanas desde hace muchísimos años y que precisamente es donde están mandando hoy en día a los estudiantes. Quiero también hacer una reflexión.
¿Cuál es el mecanismo que se está haciendo? Hay más de 3.000 detenidos en los últimos meses. Muchos de ellos están siendo puestos en libertad condicional con régimen de presentación. Pero hay un ingrediente adicional y que no se viene aplicando de ahora. Se aplicó con la jueza Fiuni y se ha aplicado con un montón de personas, que es la prohibición a declarar sobre su caso. Por lo cual, si yo no quiero que alguien siga protestando, lo detengo arbitrariamente, después le pongo un régimen de presentación y si vuelves a estar cerca de un sitio de protesta, te mando a una cárcel con presos comunes en uno de los países donde solo el año pasado, cuando el Estado es responsable de la seguridad de los presos, murieron más de 500 presos en las cárceles venezolanas. Entonces, yo quiero resumir que hay un terrorismo de Estado y que no empezó en febrero. Siendo un poco telegráfico por lo que habéis dicho. Lo que planteabas de las leyes de amnistía. A ver, yo entiendo que puede haber una amnistía para los presos políticos, porque entiendo que no se puede perseguir o criminalizar. ¿Cómo? No, que no se puede perseguir o criminalizar a alguien por las ideas. Otra cosa diferente es que se quiera revestir como delito político violaciones de los derechos humanos, que este puede ser el gran peligro. Cuando en una amnistía se intenta cubrirlo todo, lo que no puede ser es que esta amnistía cubra violaciones de los derechos humanos. Pero una persona, por manifestar su idea, es igual la idea que sea, pero entiendo que no puede ser perseguido ni criminalizado, y como vosotros hacéis referencia al artículo 350 de la Constitución, por las ideas no puedes ser perseguido. La otra cosa, y es esto, es decir, bueno, nos vamos a encontrar con esto, que en una amnistía se va a intentar cubrir todo, y lo que no puede ser es que la amnistía sea un manto que cubra una impunidad total por violaciones de los derechos humanos. Y ahí lo enlazo con lo que decía vuestro compañero en cuanto al diálogo. Sí, pero es que lo que siempre ha pasado en los diálogos cuando hay paz y derechos humanos es que el gran perdedor siempre han sido los derechos humanos. Y entiendo que en un proceso de paz no puedes renunciar a luchas contra la impunidad en materia de derechos humanos. Y ahí es la oposición que tiene un papel fundamental. En una mesa de diálogo lo que no puede aceptar es, por mucha paz y por mucha reconciliación que le ofrezcan, renunciar a garantías de los derechos humanos y sobre todo a responsabilidades en temas de derechos humanos. Como vosotros decíais, todas las muertes que han habido, bueno, lo que queremos es saber, pero no solo en Venezuela, sino también fuera, y responsabilidades, depurar responsabilidades. ¿A quién le corresponde? Le corresponde a todos depurar estas responsabilidades. Por lo que decíais también enlazando, es que las muertes que se han producido por parte del ejército, todos los documentos que hay de organizaciones internacionales imputan responsabilidades a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a paramilitares. Es que las muertes por parte de los paramilitares es también responsabilidad del Estado. Volvamos a lo que decíamos, acción y omisión. Es que la acción es la responsabilidad cuando son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la omisión es cuando el Estado no hace nada para garantizar la protección de las personas. Vayamos a sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha condenado a Colombia por matanzas de paramilitares, pero porque había, primero, por vínculo directo, por querer a los paramilitares, y segundo, si no podía probar el vínculo, porque había una responsabilidad por no hacer nada. Entonces, si hay paramilitares en Venezuela, la responsabilidad del gobierno es proteger a la población civil de estos paramilitares. Y también veamos en los informes que se acusa con nombres y apellidos a jueces y fiscales. Es decir, si hay un manto de impunidad en este momento es porque jueces y fiscales están colaborando y están archivando causas, y sobre todo un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso. ¿Cómo se puede estar negando este derecho a todas las personas que están detenidas, periodos de detención que van en contra de la Constitución, van en contra de las leyes, y no se está haciendo nada? Siguiendo con esto, lo que decías de la criminalización de la protesta, pero no es solo que pasa en Venezuela, sino que es una ola que va por todo el mundo, criminalizar la protesta. Bueno, rehabilitamos esta situación y empecemos a ver que el derecho a la protesta es un derecho humano, es el derecho a quejarse, y es un derecho fundamental. Y para acabar, no sé si lo que decías tú de los materiales de educación o no, ver que lo fundamental que es la educación. Es un arma cargada de futuro. ¿Y qué han hecho los gobiernos? Saben que como manipulen la educación, van a poder manipularlo. Entonces lo que veamos es que si en alguna de las propuestas de estas mesas de diálogo que hay, la educación tiene que estar ahí presente. Y una educación en materia de derechos humanos, sin ningún tipo de manipulación, y porque la educación no puede ser partidista. La educación tiene que ser una educación gubernamental, una educación estatal, y una educación que no entienda de partidos políticos, y más una educación en materia de derechos humanos. Y es igual que amamantó a Simón Bolívar. Lo que es fundamental es que en el siglo XXI se expliquen los derechos humanos, que son de todos. Y que se explique claramente, es igual que quien esté en el gobierno, si sean chavistas o antichavistas. Me parece que este es el pacto que tiene que haber de cara al futuro.
Telegráficamente también, sobre la amnistía coincido, es decir, hay una larga tradición en América Latina de considerar el delito político un elemento fundamental que está en prácticamente todas las constituciones latinoamericanas, y eso es una cosa. Cuando se habla de amnistía, lo que se quiere decir es que cuando ha habido situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, hay una serie de elementos, básicamente genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, en el caso que nos ocupa, básicamente delitos de lesa humanidad, que es donde había el elemento, que no pueden efectivamente quedarse impunes de ninguna manera, y eso hay que establecerlo. Ahora, es verdad que esa negociación existe, y otra cosa es la amnistía respecto a presos políticos. Pero una cosa es amnistiar a un preso político y otra cosa es los delitos que haya podido cometer. La buena noticia es que en los procesos mucho más complicados que esto, al fin y al cabo es duro, son 42 muertes, pero es relativamente poco frente a 3.000 en Chile. Es decir, me refiero que desde el punto de vista de gestión del problema es relativamente sencillo, porque no estamos hablando de una... Aunque, es decir, sumando todo podría sumar unos miles, digamos, pero eso es manejable. Y la buena noticia es que incluso donde han optado por la amnesia, con Alzheimer recurrente, como en España, tarde o temprano, como pasó en Argentina, con ley de punto final, ley de obediencia, al final eso es inevitable. Al final, como está pasando acá, aunque sea a través del relator especial de Naciones Unidas sobre esos temas, llegan y te enmiendan la plana. Por lo tanto, eso es especialmente importante, que no lo haya, digamos, esa amnistía. Pero también hay otros elementos, luego hay que introducir qué tipo de justicia es la más importante, la retributiva, la restauradora. Es evidente que un clima de polarización rompe muchas relaciones y en su momento habrá que recomponerlas, porque no se puede estar constantemente polarizado. Sobre el diálogo, yo no mataría, por cómo se ha realizado una cosa, la idea. Sin mecanismos de diálogo y de negociación no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven con victoria de uno sobre el otro o con pactos. No hay mecanismos, digamos. El diálogo es un elemento. Estoy de acuerdo en lo que se ha planteado, que ese diálogo tenía serias deficiencias de origen, no estaban todas las partes, todo eso que han dicho y que asumen plenamente. Pero el diálogo está ahí, se debe plantear quién debe estar, quién no, y lo mismo, digamos, desde esa perspectiva. Y un último comentario, porque en lo que se ha dicho de la educación me sumo. Ojo en criticar todos los instrumentos cuando queremos criticar a una parte. Lo siento, el IDH no es un invento del gobierno de Chávez ni de Maduro. El índice de desarrollo humano lo calcula Naciones Unidas en Nueva York con criterios para todos los países, etc. Que eso pueda ser criticado, no lo digo porque con eso no hacéis ningún favor a vuestra causa. Digamos, tú puedes decir que la situación es diferente, que efectivamente, y estoy de acuerdo con eso, el salario es muy bajo, porque efectivamente hay que pasar por unos mecanismos de cartillas de razonamiento, etcétera, para tener acceso, si eres del grupo que toca, digamos, más o menos afín al régimen, a unos mecanismos, pero el IDH no lo calcula Maduro, ni lo calculaba Chávez. Es un cálculo universal que se hace en todas partes, y esa situación está ahí, etcétera. Lo cual no quiere decir que no haya pobreza, etcétera. Insisto, una cosa es criticar que hay, pero los instrumentos... Es decir, si defendemos el papel de la Comisión de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de los organismos internacionales, tenemos que defenderlos. Sí, y cuando el resultado del IDH no nos gusta, no puedo decir que lo ha hecho la ONU. Solo una puntualización rápida, es que el IDH considera el sueldo promedio del país. No, perdona, lo siento, no es cierto. El IDH lo calcula para todo el mundo igual, no solo inventa el gobierno venezolano, lo siento, ahí tienes un error. Y creo que es un error político que os va mal. Pero punto, tienes todo el derecho y la legitimidad. A mí me gustaría añadir una cosa, porque he salido del tema, por la pancarta que has enseñado tú antes con las 42 muertes. Yo creo que, y porque hablábamos de las mesas de diálogo y las tentaciones, una de las tentaciones que puede haber es intentar depurar responsabilidades y decir que eran elementos aislados dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que se extralimitaron sus funciones. No caigamos en esta trampa. Vayamos a los informes, porque los informes hablan de práctica sistemática por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es elementos que se hayan extralimitado. Y sobre todo cuando hablamos de práctica sistemática, porque básicamente ya no vamos por el número de muertos, sino por la intencionalidad. Aquí hay una clara intencionalidad de hacer daño. Entonces, no es solo que se juzgue
aquellos que participaron directamente, sino los mandos superiores. Los mandos superiores, porque si cometieron estos actos es que obedecían órdenes de mandos superiores. Entonces, hay la ventaja de tener informes, porque estos informes no solo relatan las prácticas de tortura y las muertes de forma individual, sino que llegan a una conclusión. Llegan a una conclusión, te digo porque el último es que dice: los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad. Esto es muy grave lo que está diciendo. Y es igual que sean uno o sean 42. No solo que existiera uno y que formara parte de una práctica sistemática, aquí habría que depurar responsabilidades al autor inmediato, pero también a quien ordenó la comisión de estos hechos. Entonces vemos que hay posibilidades y lo que hay que hacer es que en esa mesa de diálogo no se ceda cualquier cosa. Bien, muchísimas gracias por haber participado en este debate con el objetivo de que haya sido útil para ustedes y muchas gracias a todos.